Muy bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros. ¡Uah! Me ha gustado, querido Joseba. Iba a decir Andresito, querido Joseba. Me ha salido bien, no sabía si me va a salir bien, porque yo necesito como una pared. Hay que calentarlo antes, ¿no? Sí, hay que calentarlo, hago mis ejercicios y mis cosas. Y claro, estoy desubicado. Me has querido cambiar, movilizar, desestabilizar. Te he sacado de la zona de confort. Exacto, qué bueno. Eso es muy bonito y muy importante para desarrollarse como ser humano. Ojo, salir de la zona de confort. Pero tú ves a la cámara también. Yo miro a la cámara. Vale. Porque estamos en Paradoxa. Estamos en Paradoxa. Es verdad. Pero bueno, me ha quedado bien la introducción, ¿no? La gente se habrá quedado como... ¿Qué está pasando aquí? ¿En qué canal estoy? Oye, gracias por invitarme a mi casa, ¿no? Me siento como en casa, pero en tu podcast, tío. Esto es muy bonito, es muy paradójico también. Podríamos jugar a esto. Estoy todavía visualizando que estoy aquí en el plató de Academia de la Biblia. El plató. Uno de ellos. Uno de ellos. Sí. Uno de ellos. La verdad es que es un privilegio para mí poder estar aquí, que me hayas invitado a tu casa y poder compartir también este fin de semana. Qué guay. Sí, bueno, tío, la verdad es que, estamos porque es el encuentro, se puede decir, ¿no? Eso es, sí. Es el encuentro nacional de enfermería cristiana, que justo se celebra en nuestra comunidad, aquí en Valencia. Y yo vi que Paradoxa venía y que Joseba yo no lo conocía personalmente. Bueno, nos conocíamos, pero en otras edades. No. Eso es, sí, pero no. En la edad de los hombres, ¿no? En otras edades, la edad de los elfos. Pero pensé que sería una buena idea que pasásemos unos días juntos, que vienes a casa, que estuvieras con la familia, con los niños, viendo el caos, el bendito caos. De la paternidad. Sí, tener conversaciones chulas. Que yo creo que anoche estuvimos ya un ratillo ahí. Anoche eso lo llegamos a grabar y eso ya es un teníamos podcast hecho, sí. Bueno, tremendo. Pero bueno, tío, que espero que estés bien en casa, que estemos disfrutando, aprendiendo, creciendo. Ha sido una gran oportunidad, la verdad, y guay. Lo agradezco muchísimo. La hospitalidad y el trato. Y los dulces, ha traído dulces este hombre del País Vasco, del norte. Vascos. Y es una tentación tremenda. Madre mía, buen material, el pastel vasco. Gracias. Tengo aquí Oxigéname 2007. Madre mía, tío, ¿sabes que yo igual no tengo ni uno de ellos? Puede ser que no tenga mi disco, tío. Primera edición. Es mi primer CD. Aquí hay unas fotos que yo las vi el otro día y... Sí, vergüenza, ¿no? Y la verdad es momento ruina, vergonzosa. Tremendo, ¿eh? Mira estas fotos. Sí. A ver. A ver si te recuerdas. ¡Wow, tío! Es que esto es una movida muy... Está mi violín, yo estoy ahí con 20 kilitos más, puede ser, entre 15 y 20. Puede ser. 15 y 20, aquí está Javi Metal, está mi hermano Guille, que Guille ha evolucionado para bien también. ¿No? Sí, mi violín, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. ¿Qué te evoca esto, ver? Pues me evoca no tener deudas con el pasado, tío. Lo hicimos con descaro. Es algo que yo aprecio mucho de la gente, ¿no? Esa frescura de empezar con todas las expectativas, pero sin ningún tipo de deuda, queriendo decir lo que uno quiere decir. Yo en este disco dije lo que quería decir y hice lo que quería hacer. Y es algo muy bonito que se corre el peligro de perder con el tiempo, porque entonces la gente tiene unas expectativas sobre ti y tal. Como artista eso es toda una gran batalla. Claro. Pero aquí no, aquí era una tabula rasa preciosa, tío. Qué bueno, yo creo que fue un disco que nos impactó a muchos. Una nueva manera también de hacer música cristiana, digamos, ¿no? Sí, qué guay. Y lo tienes aquí, tío. Sí. Es una joya. Esto igual vale dinero, ¿eh? Ojo. Esto lo compró mi mujer en Campamento de Siete Robles, donde presentaste allí el proyecto. Sí, 2008. Me acuerdo, 2008 ya. 2008. Prehistoria, hace 15 años. Estás diciendo que yo me siento joven, tengo 38 años, pero claro, como llevamos desde los 19, 20 por ahí, hay chavales, hay gente como tú, que ya sois un hombre hecho y derecho, pero que ha crecido con nuestras canciones, en nuestro contexto, en nuestro nicho, el que sea. Correcto. Pero entonces me hacéis sentir muy mayor. Yo tengo a día de hoy, cumplo 29 el mes que viene, así que echad cuentas cuántos tenía yo en 2008 cuando Alex estaba cantando estas canciones. Y sí, éramos unos renacuajos todos. Qué guay, tío. Bueno, que me hace mucha ilusión que estés aquí, che. Y a mí que me hayas invitado, la verdad. Y bueno, me gustaría, con esto de Paradoxa, tenemos aquí todo este tema de la paradoja siempre en los labios, ¿no? Este tema de la paradoja como
como una herramienta también para poder desarrollar nuestra fe, ¿no? Uh-huh. Y desarrollarla de una manera paradójica. Correcto. ¿Qué le parece a Alex San Pedro esto de la paradoja? Pues es algo que yo he mamado. Es decir, mi papá, que era director de escuela, se jubiló y demás, él siempre me enseñó desde pequeñito que el evangelio era paradójico, el evangelio. Y el evangelio es paradójico, Alex. Dice, los últimos serán los primeros, hay que morir para vivir, Jesús es Dios hecho hombre, más vale dar que recibir, en fin, ¿no? La vida, descubres tu identidad en darte al otro. Es decir, son unos movimientos aparentemente contradictorios, pero que esconden verdades más profundas que las que podemos ver superficialmente, ¿no? Y que además te invitan a una reflexión que no cierra, ¿no? Porque la paradoja siempre tiene una apertura en tensión, ¿no? En tensión constante, y que cuando esa tensión se rompe podemos pecar, si se me permite, poéticamente, de reduccionistas, ¿no? Por ejemplo, se habla este gran tema, ¿no? del calvinismo versus arminiano, ¿no? Ese amor de Dios absoluto, increíble, electivo, pero a la vez la libertad humana como concepto sine qua non de la responsabilidad. Entonces, yo me siento muy cómodo con la paradoja. Qué peligroso es escorarse también hacia un lado u otro, ¿no? Exacto, sí, yo creo que sí. Si uno analiza la historia de la Iglesia, te das cuenta, y esto comentaba creo Lucas hace unos días en Twitter también, Lucas Magnin, cómo la herejía... San Lucas Magnin. Cómo la herejía siempre ha consistido en eso, en resaltar tanto un aspecto verdadero, sí, correcto, del carácter de Dios o de cualquier aspecto, ¿no? de la fe cristiana, es resaltarlo y enfatizarlo hasta tal punto que caes en la herejía. Claro, sí. Porque rompes la paradoja, ¿no? Exacto. Yo creo que es inevitable cada uno tener sus énfasis particulares, pero sí reconocer en el otro verdad, otra arista, otro ángulo, otro prisma, otro lugar desde el que vivir y experimentar la verdad. Yo creo que podemos hablar de algunos límites, ¿vale? O sea, yo intento, pastoral, cuidado. Pero no quita el hecho de que efectivamente cuando uno sobreenfatiza demasiado algo verdadero, se convierte en un error, se convierte en una herejía, ¿no? Y bueno, lo hemos hablado off the record, ¿no? El hecho de que los 4 evangelios son efectivamente... Bueno, los 4 evangelios y todo el corpus, ¿no? de la escritura es un testimonio de, chicos, somos un diálogo, esto es un campo de juego que es amplio, es una ortodoxia generosa, dice Brian McLaren, generosa, que jugamos aquí, ¿no? Y que los que negamos este diálogo... estamos renunciando a... Es peligroso, ¿no? Sí, algo muy valioso. Al final todos estamos como dando vueltas a la gema, ¿no? Exacto, sí. A la verdad poliédrica. Eso es. Poliédrica. Y qué bonito es eso también, ¿no? Sí, para mí sí. La idea de que la verdad es amorosa, el amor es verdadero y de nuevo esta tensión, ¿no? Estamos ahora estudiando en nuestra comunidad Primera de Juan y cómo existe este absoluto radical de amor. Amaos los unos a los otros, pero a la vez una roca de la que no te puedes desligar, que es la encarnación, ¿no? Una Jesús, verdad firme, ¿no? Una verdad firme, y cómo jugamos con esto. Y quizá la paradoja de esto es, permíteme, quizás solo es un juego de palabras, o quizá no. A mí no me gusta hablar de equilibrio, sino de radicalidad hacia los dos lados. Es decir, no es la negación, no es decir... No es la síntesis de Hegel, sino... Exacto, no es una síntesis, sino una tensión de engánchate a las dos, lleno de gracia y de verdad, hombre, Dios, en fin, toda una serie de cuestiones, y hay que mantenerse ahí, ¿no? En esa tensión. Y desde ahí vivir la verdad. Pues bueno, la idea... Tienes apuntes ahí todo, tengo, en Academia de la Biblia no tenemos cosas tan bonitas. Me doy cuenta que eres un tío ordenado. Soy un tío ordenado, sí. Estás asustado con lo que estás viendo atrás, ¿verdad? Con nuestro caos sí. La creativo. gente puede ir a ver lo que hay por aquí, ¿no? Sí, pero qué bien, qué tío ordenado. La idea es tener una propuesta de temas, pero no quería tampoco elegir de qué tema hablar con Alex. He apuntado 10 temas. Muy bien. Y he dicho que el azar o la providencia determinen la conversación que vamos a tener. El Urim y el Tumim, ¿no? Eso es, que cada uno como lo quiera ver. Elige, unos pueden ver azar, otros pueden ver quizás son las dos cosas, tenemos una paradoja. Eso es, quizás tenemos una paradoja. De nuevo. Y he traído un dado de 10. Qué bueno. Tú conocerás esto, ¿no? Por supuesto, para mí ese dado de 10 ha sido muy significativo en juegos algo, ¿no? Como El Señor de los Anillos, como... Bueno, no voy a mencionarlos, pero... Dragones y mazmorras. Sí, Dungeons and Dragons, pero también había uno que se llamaba... No el Magic, había otro... Bueno, había muchos. He jugado a muchos juegos de rol en mi adolescencia temprana. Con este dado tenemos 10 temas, tenemos 10 caras.
Así que veamos qué es de lo que vamos a hablar. Me gustaría ¿Está que... trucado? No, no está trucado, ¿no? Espero que no esté trucado. Sí, vamos a ver qué nos sale. Aquí que A ver. choque con Lutero. El 4. 4, ¿vale? La misión. Muy bien, perfecto. Creo que te gusta, ¿no? Sí, Para empezar, sí, ¿no? me gusta para abrir boca. El título Sí. que hemos puesto es La misión más allá del proselitismo y la colonización cultural. Muy bien. ¿Qué Bueno, nos cuentas, Alex? no soy muy picante con esto, soy muy sencillo. Yo parto de que Dios es un Dios que está en misión, que yo veo incluso en las primeras capas de tradición de la escritura, veo que incluso Yahvé se presenta antes como un Dios salvador y misionero que incluso creador. Es decir, en las primeras capas de tradición... Todo empieza en Éxodo, ¿no? Claro, Creación. claro, la gran historia del pueblo de Israel es el rescate de Egipto, ¿no? Combinado con otras, ¿no? Con otras historias, pero esta es la gran Ahí está el rescate. núcleo. Yo soy Yahvé que te saqué de la tierra de Egipto, no es yo soy Yahvé que te creó, yo soy Yahvé, yo te saqué, o sea, hay un componente de salvación, de misión, buah, y a mí me cae muy bien Yahvé. Ya, yo sé que hay gente que... Pero a mí me cae súper bien este Dios que aboga por un pueblo que está en misión, que luego vemos a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento que es torpe, que se revela, pero que hay una insistencia de ese Dios que constantemente va detrás de lo que se pierde, de lo que se estropea, y cómo vas viendo en la revelación progresiva que es un Dios que dice, bueno, cuando os arrepintáis voy, pero llega un punto que dice, ya ni me espero, voy a hacer que vosotros, yo voy Tomo a la hacer que iniciativa. arrepintáis, yo voy a ir, ¿no? Profetas como Oseas, el propio Ezequiel, ¿no? La imagen de los huesos secos. Os daré un corazón, mira, tú no tienes corazón, pero yo te doy el corazón para yo ir. Te doy este, toma. Sí. Entonces, Dios es un Dios que está en misión en un mundo que, por alguna razón, desde el significado, no está como debería estar, y que Dios nos invita a esa misión, ¿no? Y esta frase que puede no significar nada o todo, ¿no? No es que Dios tiene una misión para la iglesia, sino que Dios tiene una iglesia para su misión. Y nos invita a ese proceso de restauración. Ahora bien, la misión a veces se ha confundido con una especie de imposición. Claro, ¿la misión de quién? ¿De qué cultura? No, de ninguna y de todas, ¿no? Claro. Es la misión del Dios que trasciende las culturas y que se encarna y se contextualiza, pero hay una palabra que utilizan los católicos, se inculturiza. Cultural. Sí, que accede desde dentro. Echa raíces desde dentro, ¿no? Exactamente. Y yo creo mucho en esto. A veces hemos confundido el tocino con la velocidad y hemos venido con nuestros criterios culturales, evangélicos, que a veces han sido útiles y a veces han sido inútiles o incluso torpes o incluso barreras. Hay el propio término de plantación de iglesias. Ajá. Dice mucho, ¿no? Hablamos Sí, antes de sí, cómo sí, el sí, lenguaje hace pedagogía, ¿no? Sí, correcto. La narrativa marca camino. Y hablar de plantar iglesias, ¿no? Sí, Parece que tú sí. coges, ¿no? el molde y lo colocas ahí, ¿no? Trasplantes. Lo trasplantas. Lo trasplantas. Claro, es muy importante el lenguaje, ¿no? Sí, no sé qué término que podríamos utilizar. No había pensado en claro, yo no sé qué término utilizo. Yo no hablo de plantación, hablo de, no sé, pero la planta también está guay porque tiene algo Sí, orgánico, pero igual, ¿qué haces? Lo que siembras es la semilla del evangelio. Exacto, la semilla del evangelio. Y tú no controlas el proceso, claro. Sí, hay algo muy bonito en los textos y de hacer discípulos, ¿no? Pero yo edificaré mi iglesia. Es algo que me... Y a veces nosotros nos resulta más fácil sacar el mapa, sacar nuestro papel, lápiz, calculadora y hacer la planificación estratégica de cómo vamos a hacer iglesia. A lo mejor hay que hacerlo más humano y más orgánico. Y hacer discípulos. Y si haces discípulos, eso generará comunidades. Bueno, no sé. Sí. Tengo aquí una frase sobre el tema es una frase de René Padilla. Muy bien. Dice que el crecimiento en las iglesias no sea solo numérico, sino integral, entendido como la capacidad de encarnar el amor, la justicia y la paz del reino de Dios. Me parece que es... Sí, el éxito se mide de acuerdo a los baremos que tengas tú de éxito. Entonces, la tentación más grande que tenemos algunos pastores o personas que nos dedicamos a esto es contar. Y esto no es nuevo, esto aparece como una de las grandes caídas de David, por ejemplo, ¿no? Ponerse a contar para ver su grandeza, su independencia incluso de Dios. Metas, digamos, numéricas. Frente a eso yo veo que en la Escritura hay un interés mucho más profundo en el proceso. Me gusta el versículo en Corintios, ¿no? Creo que es Corintios, Pablo sembró, Apolo regó, son procesos, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, no está en nuestra mano. No está en nuestra mano, en nuestra mano está ser fieles al proceso, fieles al qué hay que hacer. Cuidar ese camino, ¿no? Exacto. Y el crecimiento
de la semilla, ¿no? Pues no es una cuestión numérica, sino de calidad. Y luego, pues sí, hay semillas de 30, 60, 90 o 100, ¿no? Digamos. El número tiene su importancia, su lugar, pero un lugar bastante secundario o terciario, ¿no? Estaba el otro día leyendo, no sé por qué, algo acerca de la historia de la Iglesia de los primeros siglos. Y cómo los datos nos hablaban de que en el siglo I, al final del siglo I, hablábamos de unos 4.000, 5.000 al final del siglo I, igual ya es mucho, pero que al final del siglo II se habían triplicado. Y en el siglo III estamos hablando de millones de personas antes de Constantino. Bueno, ¿eso significa que los que lo hicieron en el siglo I lo hicieron peor que en el II o peor que en el III o los del II mejor que el III? No. Simplemente eran épocas diferentes, momentos diferentes, pero lo importante es ser hallado fiel en el proceso, ¿no? Y el crecimiento lo da Dios, ¿no? Hay una frase que también se ha popularizado mucho, que es esto de salvar almas, ¿no? Claro. Salvar almas. Y hay una frase de Martin Luther King que me gusta mucho. Él decía: cualquier religión que afirme preocuparse por las almas de los hombres y no se preocupe por las condiciones sociales y económicas capaces de dejar cicatrices en el alma, es una religión espiritualmente moribunda que solo espera el día de su entierro. Sí, Martin Luther King, yo no puedo decir nada. Este pastor es un máquina. Sí, volvemos a lo de siempre, ¿no? Esta herencia griega del alma, ¿no? Y esa transmigración casi y ese escapismo espiritual no concuerda con la propuesta espiritual en su totalidad que plantea la Escritura, ni con la mentalidad oriental, hebrea, ¿no? Semítica, ¿no? Del concepto de un organismo holístico, ¿no? ¿no? Holístico, integral, que luego podemos hablar de qué es primero, si primero es el huevo o la gallina y cómo resolver el problema, desde dónde empezamos o qué curamos primero o si es todo a la vez o depende. Pero sin duda yo creo que tenemos algunos una asignatura pendiente con esta frase, ¿no? Salvar almas. Podríamos hablar de salvar personas o sanar también, que es muy parecido, un verbo muy parecido. Totalmente. Pero sin duda el Evangelio, la buena noticia de que Dios está, ¿no? Afecta al humano, sí desde una perspectiva eterna, pero que influye en todas las áreas de lo humano. Y eso implica lo espiritual, lo anímico, lo emocional. Se entrelaza, ¿no? Lo psicológico, lo físico, lo social, lo político, lo familiar, lo económico, todas las áreas. En ese sentido, me gusta decir que a Dios nada humano le es ajeno, ¿no? Claro. Y especialmente desde la encarnación, es algo que podemos afirmar con mayúsculas, ¿no? Desde que Dios asume en su propio ser la humanidad en toda su crudeza, nada humano le es ajeno. Es correcto. Entonces, esto relacionado con la misión, no hay ningún lugar donde el creyente no deba estar. Correcto, sí, y de hecho, si leemos con detenimiento los textos de Juan, ¿no? Juan y Primera de Juan, llegamos a conclusiones muy bonitas cuando Jesús envía, ¿no? Dios ama desde nosotros. Entonces, nosotros, en nombre de Dios, tenemos que llegar a todos los lugares donde Dios quiere encarnarse, ¿no? Totalmente. Y si no estás, no puedes amar. En la iglesia antigua se hablaba, no recuerdo qué padre de la iglesia fue el que dijo esto, pero la frase era: lo que no ha sido asumido, no ha sido salvado. Claro. Y esta disputa venía a raíz de discutir hasta qué punto Dios se había humanizado en Jesús. Yeah. ¿Hasta qué punto? O sea, todo se había humanizado completamente. Jesús era un ser humano completo o el alma no. O la mente no. Claro, o la mente era divina y el cuerpo era humano. Y alguien dijo, no recuerdo si fue Ireneo, ¿no? Lo que no ha sido asumido no ha sido salvado. Redimido, sanado. Y creo que eso aplica también para la misión, ¿no? Sí, totalmente. Lo que la iglesia no asume, lo que el creyente no asume. Sí, has dado para mí, o por lo menos, has dado con una clave que a mí me resulta la fundamental de mi teología. Es decir, la discusión en torno a Jesús determina la misión. Yo compro un Jesús humano. Es decir, a ver si me explico. Porque somos peligrosos, Joseba, pero me encanta, es bonito. Mira, cuando uno tiene claro que Jesús es el Hijo de Dios, desde la fe, ¿no? desde la fe y desde el misterio, cuanto más lo humanices, mejor. Es decir, cuanto más lo... ¿Pero porque quieres que pase el tema? Como salga el tema...
El 6. Mago pentecostal aquí mismo. Sí, ha salido el 6 o no sé cuál es. No es el pentecostal. Pero sí, la idea de que Jesús era 100% humano con todas las limitaciones psicológicas, emocionales, sociales, físicas, intelectuales, de aprendizaje. Quiero decir, Dios no hizo trampas. Eso es. Dios no se disfrazó, ¿no? El despojar de Filipenses 2 es una palabra hermosa, ¿no? Muy profunda. Sí, sí. Y muy radical. Muy radical y que nos invita a por lo menos a mí, no le quita un ápice a la gloria de Dios, al contrario. O sea, yo cuanto más despojas a Jesús de su divinidad, más flipas. La revela con más fuerza. Claro, más flipas con la gloria de Dios. Dices, pero ¿cómo este tipo fue capaz de amar hasta hacerse como yo? ¿No? O sea, es algo... Pero como yo a niveles que no soy capaz de procesar. O sea, me parece... Y ese es el Señor al que servimos, ¿no? Dice una canción de Marcos Vidal, su camino fue hacia abajo. Su camino fue hacia abajo. Sí, seguirles también es ir hacia allí. ¿Para qué? Para redimir, para salvar todo aspecto humano, ¿no? Bueno, ha salido el 6, ¿no? Sí. ¿Qué papel juega la mediación cultural en la fe? ¿Cómo se relaciona la fe y la cultura? ¿Qué relación hay entre estos dos elementos? Bueno, a lo largo de la historia han tenido una relación amor-odio en muchos casos. A veces nos hemos pasado de rosca, otras veces... depende de la estrategia. En algunos casos, no sé si por los tiempos que han vivido o por la situación social, la fe se ha posicionado contra la cultura. Es decir, todo aquello que no ponía Made in Jesus o que no estaba en la Biblia de manera literal era, por lo tanto, diabólico o algo peor, ¿no? Sí. O mundano. Eso es. Y entonces cualquier cosa que supiera, no sé si de saber, del verbo de saborear, a algo que es del mundo era automáticamente denunciado. Sí, bajo sospecha. Bajo sospecha. Esto, por ejemplo, un ejemplo con el tema de la música, ¿no? Cuando la Christian music, ¿no? Todo este movimiento de música que cambió el Baby por el Jesus, de repente empezamos a consumir un tipo de música y el resto de música era música no escuchable por un cristiano, no consumible por un cristiano, aplicado a todo el arte prácticamente, e incluso llegando a lugares enfermizos, ¿no? Que si lo llevamos al final de la calle, pues podríamos hablar hasta de la ropa que uno lleva, que fuera ropa cristiana, espacios cristianos, ¿no? Y esta compartimentación. Entonces, fe frente a cultura ha sido una estrategia que ha enfrentado y ha dividido, nos ha separado de la sociedad, que no sé hasta qué punto en algunos contextos puede ser excusable, ¿no? O podemos decir, oye, es un mecanismo de defensa para mantener la fe. Permíteme seguir otra. Hay otra que era fe escondida en la cultura. Esta es muy interesante. Hay un autor de cuyo nombre no recuerdo, pero se llama La Opción Benedictina. Y es un planteamiento que él dice, hoy en día, de hoy es muy actual, él dice, la sociedad está tan complicada que ahora mismo la estrategia que debemos hacer no es misional, sino de conservación, como en la época de San Benito, donde iba a llegar un paganismo terrible y el Imperio Romano estaba deshaciéndose. Los monasterios se convierten Entonces, los monasterios se convierten en la conservación de la cultura y cuando veamos la oportunidad de volver a salir, salgamos, ¿no? Es otro planteamiento. La estrategia del búnker, ¿no? Sí, la estrategia del búnker, ¿no? Y este tipo lo plantea y es interesante el libro, La Opción Benedictina. Aboga por ella de alguna manera, ¿no? Dices en este libro aboga por la opción benedictina en estos momentos actual, diciendo que hacia donde va el mundo parece ser que vamos a necesitar otra vez una especie de monasterización en la ciudad de nuestra fe, donde debemos tener unos apoyos muy personales, porque va a llegar espacios donde nuestra fe va a ser atacada hasta puntos en los que vamos a tener que guardarnos. Como un retorno a las catacumbas. Exactamente, eso es. Luego ha habido expresiones de fe donde lo que hemos hecho ha sido que toda expresión cultural es una expresión de la fe. Es decir, hemos celebrado, es reino de Dios, ¿no? Esto, la gran expresión quizá más terrible fue en la época de los nazis. Hubo algún sector cristiano que vio en este movimiento el reino de Dios. Legitimó ese movimiento, sí. Claro, esto es un poquito... claro, es un ejemplo, pero que ahí está. O no hay que irse a cosas tan terribles.
podemos hablar de países que no hace falta mencionar, donde el evangelicalismo se asocia con el nacionalismo de manera total y eso genera, claro, unas tensiones porque, claro, estás juntando la bestia, o sea, si se me permite, con la fe, ¿no? Entonces, y luego hay otras estrategias de acercamiento que tienen que ver, bueno, creo que la cultura está aquí, pero que es una pródiga, ¿no? de Dios. Que Dios la abraza, pero la puede limpiar y que podemos ser desde Jesús, decir esto sí o esto hasta aquí, e incluso jugar y ver y asumir riesgos, que yo veo en Hechos es una iglesia así. La iglesia de Hechos tiene distintos encuentros culturales, distintos trasfondos. Estamos hablando de desde Atenas en Hechos 17, Hechos 18 Corinto, que no tiene nada que ver con Atenas, la propia Jerusalén, Antioquía. Hay diferentes maneras de ejercer esa relación. Y la iglesia en cada una de ellas tiene que pensar cuál es la paradoja que está dispuesta a asumir del mandato de Jesús. Estáis en el mundo, no sois del mundo, pero os envío al mundo. Vamos de frente. En fin, hay algo bonito. No sé si era por aquí que querías la conversación. De hecho, has mencionado ya, ¿no? El ejemplo de Atenas, de Pablo en el Areópago. Creo que es un ejemplo brillante de diálogo cultural, ¿no? Exacto. Y creo que si lo actualizáramos, quizás muchos se escandalizarían, ¿no? de lo que ahí está haciendo Pablo. Sí. ¿no? Está cogiendo menciona a Shakira, menciona... Sí, él menciona autores... menciona autores filósofos griegos, ¿no? Y los integra poetas, en su sermón, poetas. Arato. Toma, ¿no? esa figura del panteón romano, ese dios desconocido, y lo emplea como un puente brutal. Correcto. ¿no? Sí, que quizá nadie lo habría hecho, pero él lo ve y dice, aquí hay un puente para conectar. E incluso con el tema de las poesías, la de Arato o la de Epimenides, no recuerdo cuál de las dos que él menciona, en realidad no estaba dedicada a un ser trascendente, sino a Zeus. Es decir, literalmente era Zeus. Que muchos de nosotros hoy podríamos, en algunas escuelas evangélicas, podemos considerar que es una expresión demoníaca de tal. Y en cambio, Pablo dice, me sirve. Me sirve para... Porque esto me ayuda a acercar el mensaje, ¿no? Esta es la llave que me permite conectar. A mí en ese sentido, perdóname el excursus que voy a hacer ahora, pero en ese sentido a mí una de las cosas más maravillosas de esto es que hoy en día esa frase de ese poeta pagano que se la dedica a Zeus hoy es palabra de Dios, ¿no? O está en la palabra de Dios. Eso para mí es una cosa que me parece preciosa y divina. Sí. Hay un libro de Dionisio Bailer en el que habla también de este tema. No recuerdo ahora cómo se titula, luego te lo diré. Vale. Pero Dionisio Bailer tiene un libro en el que menciona ese tema también, de cómo la palabra de... En este caso, ¿no? Un filósofo, un poeta pagano se convierte en totalmente palabra de Dios en la medida en que está apuntando a Cristo, ¿no? Y eso es lo que lo hace... Claro. La tierra está llena de la gloria de Dios, decían los profetas del Antiguo Testamento. O sea, ¿por qué vamos a negar todo lo bello que hay en este mundo, todo lo verdadero, todo lo bueno? Es de Dios, no puede ser de nadie más. Voy a tirar de ese hilo del que estás sacando, porque la primera persona que habló de esto fue un apologeta del siglo II, Justino Mártir. Habló del esperma del logos. Muy bien. El logos espermaticoi, las semillas del correcto, logos, ¿no? Correcto. Y él creía firmemente que, como tú has dicho, ¿no? En todo lugar en el que hay verdad, belleza y bondad, ahí está el logos. Ahí está Cristo, ¿no? Sí, hay un hilo del que tirar. Sí, y a mí me encanta el siglo II, esos apologetas, ¿no? De esa historia. En un intento, eran buena gente, eran gente que amaba al Señor y que escuchaba su cultura y que decían, por amor a ellos vamos a dialogar a unas cotas muy altas. Porque estaban empezando, yo creo que estaban empezando a llegar a lugares. Se la estaban jugando. Sí, se la estaban jugando y estuvieron dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y ver, ¿no? Hasta dónde el Evangelio era capaz de llegar, ¿no? Y redimir y ver Evangelio, o sea, reconocerlo. Ver es decir, posibilidades de redención donde quizás parece que no hay, ¿no? Exacto, ¿no? Y que a veces la evangelización no es tanto el decir, sino el revelar. O sea, el descubrir ¿no? al Dios no conocido. Eso era una cosa idolátrica ahí. Pero Pablo tuvo la capacidad de traerle luz a esa semilla, ¿cómo es espermen? Ese esperma del logos. Esperma del logos, sí. Y creo que Lewis, este es el Lewis el que menciona, dice que la fe cristiana es una de las pocas que en este sentido no es tan reduccionista, sino que puede ver verdad en otras creencias. Puede ver estas verdades, ¿no? Que están sembradas, regadas alrededor de la
del mundo, por la gracia común, ¿no? Esto decía C.S. Lewis, me pareció en Muy su bueno. momento, en mi adolescencia, algo muy, muy interesante. La fe cristiana es traducible, ¿no? Y eso la hace única. Sí, correcto. Es traducible, pero es que además es descubrible. No sé si me hago entender. Sí. Bueno, sería ya decir algo quizá demasiado dogmático, pero podría ser que la fe cristiana es la evolución final de toda fe, en realidad, al final. Es decir, hacia donde el ser humano, en su músculo de la fe, ha nacido para desarrollar y creer, ¿no? Pero a veces nos quedamos... El ejemplo lo tenemos en el judaísmo. Es decir, a ver... Hay un ejemplo muy bueno. Y te quiero leer una frase porque va al hilo. No sé si tiene sentido lo que he dicho, porque yo pienso hablando, ¿vale? Te voy a tirar una frase y seguimos con esa idea. A ver. Es de Meloni, un antropólogo y teólogo jesuita. Sí. Él dice, en todos los pueblos y culturas hay semillas latentes del verbo. Correcto. Justino, ¿no? Lo que hemos dicho. Desde la perspectiva cristiana, cada religión es como el Antiguo Testamento. Cristo no anula, sino que planifica cada camino humano hacia Dios y hacia los hermanos. Parece que lo teníamos preparado, tío. Qué bonito, ¿eh? Sí, eso estaba aquí, no hemos hablado, pero... No, sí, no lo hemos hablado, pero... ¿Qué te parece esto? Pues me parece hermoso e incluso ampliable. Cuando hablamos de religión, hablamos de todo. O sea, no estoy hablando de... De religio, y estoy hablando de incluso el contexto en el que estamos ahora, postcristiano, secularista, llámalo como quieras. Ahí hay una espera. Hay una espera mesiánica, si se me permite. Hay una espiritualidad latente también. Latente que está esperando un querigma. Que está esperando una llave que encaja de alguna manera con la necesidad. Para mí el gran cuadro aquí que me inspira mucho es Juan 4 con la mujer samaritana. Ellos eran una creencia, una religión enfrentada al judaísmo de Jerusalén. Muy heterodoxa. Enfrentada a la fe de Jerusalén. En este templo no. Donde nosotros por todas las cuestiones históricas anteriores. Sí. Y se debe, una mujer además que no solamente era heterodoxa en la fe, sino en conducta, o sea, en vida, algo que escandaloso para cualquier judío de pro. Y allí llega Jesús, pero ella tiene una expectativa, sé que ha de venir el Mesías, sé que ha. Y cuando ella se siente enviada por Dios ese día, el día 1, se encuentra con él y dice, yo soy el que habla contigo. Juan 4, que los apóstoles no tienen ni idea de quién es Jesús. Y en Juan 4 esa mujer ya es una misionera, va allí a Sicar, al pueblo de los borrachos, y le dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho, no será este lo que está en nuestra fe esperando. Entonces, qué potente eso. ¿Cómo podemos, en nuestro contexto, en nuestra cultura, leer cómo lo están esperando? Quizá mal, quizá desorientados, pero sin duda esperando, ¿no? También me pregunto si estamos dispuestos, claro, eso también requiere por parte de la Iglesia, por parte de los cristianos, estáis dispuestos también a ciertas renuncias, ¿no? Porque igual a veces queremos, ¿no? Como decíamos antes, llevar todo un modelo, ¿no? Sí. Y a veces esa expresión del Evangelio que se puede dar en multitud de culturas y trasfondos, quizás adopta una forma distinta. Sí, es vertiginoso en el sentido de que da vértigo. Nos puede dar miedo, ¿no? También a perder el control. A que... Sí. Da vértigo. Y yo creo que de nuevo aquí hay una tensión y una paradoja, ¿no? El hecho de que es la misión. Quiero decirte, tenemos que estar dispuestos a equivocarnos, ¿no? A asumir riesgos asumibles. Sin pasarse de rosca, la historia de la Iglesia nos ha demostrado que sin asunción de riesgos la Iglesia se muere. Este es un lado. Pero que también nos podemos caer por el precipicio. Sí. Bueno, que el Señor nos ayude para como comunidad vivir en la tensión. Vivir en la tensión y luego llegar a acuerdos temporales también. Es decir, a mí Hechos 15... circunstanciales. Sí, a mí Hechos 15 me hace mucha gracia, ¿no? Hechos 15, Lucas, que yo siempre digo que es un tipo... Qué majetón. ¿Qué? ¿Cómo? Qué majetón, ¿no? Sí, Lucas siempre es una mirada políticamente correcto. Muy correcta. Después de una discusión no pequeña, allí había pasado de todo, ahí había levantado la voz, tal, tiene que levantar la voz Pedro, ¿no? O X, sí. Bueno, bien. Señores, está bueno, venga. Y después de largas, tal, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros estas tres cositas que luego de qué manera se implementaron, porque una cosa es el papel y luego otra cosa es la praxis, pero ahí estaban explorando y yo creo que estaban luchando por buscar, ¿no? Sí, y yo creo que sin volvernos locos es importante que no perdamos
Estoy mirando mi disco, ¿no? No perdamos la frescura, ¿no? Juégatela en el nombre de Jesús. Es decirte, no en tu nombre, no porque estás loco, sino en el nombre de Jesús y asume que te puedes equivocar. Pero bueno, pues mira, he aprendido una manera más de cómo no hay que hacerlo. Totalmente. Y luego también puede haber un extremo que sí, que quizá lo veo como algo que advertencia, y es que sí que hace falta comprometerse con algo. Es decir, bueno, lo voy a hacer así y lo voy a intentar durante un tiempo. Quiero decirte, no voy a estar reinventando la rueda 15 veces. Pues mira, yo voy a por los gentiles y yo voy a hacerlo así y me comprometo con esta cosmovisión, con esta manera, porque al final hay que encarnarse de alguna manera. Hay alguna manera de hacer iglesia, tengo que tener algún tipo de disciplina, ¿no? Pero bueno, relativizar. Es decir, me comprometo, pero siempre con la sensibilidad espiritual, y aquí yo como pentecostal me caso con esta idea de, ojo, que el espíritu puede soplar, ¿no? Entonces, en el caso de que sople, estar abierto. Escucha, También, ¿no? Mira tus mecanismos de defensa y en qué medida estás siendo prudente y en qué medida estás siendo temeroso. Y a veces confundimos una cosa con la otra o la otra con la una. Y ahí seguimos como podemos, en parte sabemos, en parte profetizamos. Ahora conocemos en parte. ¿no? Y ese en parte es un límite bonito. Muy bonito. En el que hay que avanzar. Totalmente. Conservar progresando, me gusta decir a mí. Y progresar conservando. Y progresar conservando. Qué bonito. Qué bueno sí. Y a mí me gusta decir que la iglesia avanza recordando. Que el avance, a mí me gusta Jesús en memoria de mí. La memoria de Jesús. James Dunn. Bueno. Jesús recordado. La iglesia avanza volviendo a ese Jesús que nos dijo cosas. Y esas cosas que nos dijo siguen siendo semillas teológicas y muy evocadoras. Y camino. Abiertas, desde las que podemos pensar y ayornamiento, decía. Ayornamiento. ¿no? Y podíamos... pero hay que volver a él. Desde las palabras de Jesús o desde la palabra de Jesús o desde la palabra Jesús. Todas esas hay que ir allí y desde él y con él venir aquí, ¿no? Bien. Tira al dado, venga, a ver qué nos sale. El dado. Madre mía, que me gusta mucho esto de... El 5, tío. A ver, ¿esa salió ya? O igual la hemos hablado sin querer. No. ¿Cómo ser iglesia en el siglo XXI? Mira, pues nos sirve ¿Nos sirve? Pues yo te digo cómo estoy siendo iglesia. Yo no sabría... en el siglo XXI, o en el 2023 más concretamente, estamos siendo iglesia en un sentido como siempre y a la vez pensando en innovar, no por la cuestión naif o la cuestión de innovar por innovar, sino por la mirada en la misión. Me explico. La iglesia creo que no puede negociar con algunas cosas, concretamente, a mi juicio, con 5 cosas, que son 5 palabras que a lo largo de la historia en griego han supuesto los qué hacer, los procesos. Hablamos de ser fiel al proceso más que a los resultados. La iglesia ha hecho 5 cosas. Podemos basarlo, por ejemplo, en Hechos 2:42. Dice, y perseveraban, es decir, tenían el hábito de, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, la comunión unos con otros y las oraciones, estas 4. Y yo añado una más, o creo que el texto añade una más, que es el kerigma, es la proclamación. La enseñanza de los apóstoles tiene que ver con la didache o la didaje, no sé cómo se dice bien, tenían distintos profesores me decían una cosa u otra, da igual, didaje. La didaje que tiene que ver con la doctrina en el buen sentido, es decir, la enseñanza intelectual, sí, de ideas, de palabras comprensibles de unos a otros. La pedagogía. La pedagogía de la tradición de Jesús, donde, pues como, pues, y claro, la gente dice, qué retrógrado. Bueno, chavales, de lunes a viernes nuestros hijos van a este tipo de doctrina. Totalmente. Y todos pasamos por ahí. La cultura se construye no construimos desde cero, ¿no? La cultura se construye desde la doctrina, las escuelas, las universidades. Ahí lo que se hace es, en el buen sentido, adoctrinar. Bueno, pues esto es para mí algo fundamental. Xavier Picaza, él plantea el proyecto de Jesús un proyecto pedagógico. ¿no? Entonces, la doctrina de los apóstoles es algo que la iglesia es algo que tiene que estar haciendo. O sea, no se puede ser iglesia, a mi juicio, sin una enseñanza de Jesús. Número 1. El partimiento del pan para mí tiene que ver con la diaconía, con el servicio a un mundo roto. La iglesia desde sus inicios no se ha mirado el ombligo. Dietrich Bonhoeffer, la iglesia solo tiene sentido cuando sirve a aquellos que no forman parte de ella. ¿De qué manera
este mundo está sufriendo y de qué manera la Iglesia puede ser la respuesta a este mundo roto, de qué manera nos servimos a las viudas, recordando, por ejemplo, esa tríada de necesitados de Deuteronomio, ¿no? Los huérfanos, extranjeros, viudas, ¿no? Y desde ahí, ¿no? Ese corazón tan compasivo de Deuteronomio que Jesús rescata en su tradición. Totalmente. Básicamente es su librito de cabecera. De referencia. La Iglesia sirviendo a un mundo roto, sirviendo a la necesidad, sea la que sea. Luego la comunión unos con otros, que es la koinonia, es decir, la vida en comunidad. La espiritualidad cristiana no se entiende desde el individualismo, es un nosotros, es un Padre Nuestro, es un pan nuestro. Es un pan nuestro, es un no dejar de congregarse, entiendas eso como sea, la disciplina de ver al otro, el compartir el espacio, y eso te obliga a un encuentro con el diferente, que hoy en día en Internet es muy fácil conectarse solo con los iguales, a pesar de estar en la distancia. El algoritmo nos hace mucho daño. Exacto, y eso no es comunidad, eso es estandarización, que no es comunidad. Pero Dios nos anima a una comunidad diversa, diversificada y unida en el sentir, ¿no? En un mismo sentir. Y creo que esto no es negociable tampoco para ser iglesia, ¿no? Y termina diciendo las oraciones, la liturgia, es decir, todo lo que tiene que ver con esa expresión de la espiritualidad. Y del misterio, y de la adoración, la conexión con Dios, la oración, la expresión, la mística, esas 4. Y en quinto lugar, el querigma, es decir, la proclamación del mensaje de Jesús. La proclamación del mensaje de Jesús, articulado como bien puedas, pero una proclamación, que es algo que todo el mundo hace. Hoy en día vivimos en el mundo donde todo el mundo proclama a los 4 vientos, y nosotros como iglesia creo que estas 5 palabras, ¿no? La liturgia, el querigma, la didaché, la koinonía y la diaconía, estos 5 qués es como debemos seguir haciendo iglesia. No hay que inventar la rueda. Ahora, y a partir de ahí, ¿cómo? ¿Cómo vivimos la diaconía? Pues hay que pensarlo aquí. Claro. ¿Cómo vivimos la liturgia? ¿Con bancos del siglo XVII? Bien. Sin bancos, con mesas, con sillas, sofás. con sofás, con nada, en un teatro. O sea, ¿cómo vivimos la comunión en el espacio y en el tiempo? Bueno. Entonces, eso sí, cómo sí se piensa desde aquí. ¿Cómo vivimos la proclamación? Bueno, pues montamos una carpa en mitad de tal y proclamamos que Jesús te ama y haces un llamado, ¿vale? O no, o pensamos otro tipo de proclamación. ¿Cómo vivimos la diaconía, el servicio? Pues oye, a lo mejor aquí no hay hambre, pero hay una necesidad atroz psicológica de soledad, una pandemia, donde como iglesia podemos dar una respuesta. En fin. Los 5 qués es ser iglesia, y el cómo es la expresión de esos 5 qués. No sé si esto es completista o ya cierra todo, pero a mí me sirve para tener un lugar desde el que pensar creativamente sin volverme loco. Claro, sin partir de la nada, sin nada. Perder esa referencia, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ser iglesia en el siglo XXI, en el 2023? Bueno, yo creo que en cada lugar debemos... Yo os animo más al proceso intelectual de decir, si te sirven estos 5 qués, que creo que están en la Escritura y en la historia de la Iglesia, exprésalos, ¿no? Exprésalos lleno del Espíritu Santo. Nuestra herencia no son necesariamente los dogmas, sino el Espíritu que inspiró esos dogmas en ese momento, ¿no? Que no se va a contradecir, no se va a actualizar, o va a decir, pues a lo mejor, ojo. Va a haber paradoja ahí. Podría haberla. Sí, señor. Podría haberla o quizá tiene que haberla. No lo sé. Quizá tiene que haberla. No lo sé, chico. Pero por ahí iría mi respuesta corta. Tengo una frase aquí que leí en Twitter, no sé de quién es, la verdad, pero la leí hace un tiempo. Dice, cada vez me voy convenciendo más de que la iglesia se debe parecer más a una cena entre amigos con una larga sobremesa que a un concierto de Coldplay seguido de una charla TED. Ah, sí. Guau, qué frase más buena, tío. Es buena. Bueno, efectivamente, las dos cosas son una manera son un cómo del qué. Claro. Realmente con lo que hemos dicho, ambas formas tendrían su lugar. Acercándonos a Jesús, la primera mola más. Claro. Una mesa y una cena. Luego también hay una realidad, ¿no? Porque claro, lo de la charla TED y lo de Coldplay implica un nivel de producción espectacular. E implica escenarios, implican cosas que en nuestro mundo están en el mundo del show business, existen. Pero luego el ser humano, tío, al final es familia, el ser humano es hogar, el ser humano es mesa, es comer.
¿no? El ser humano vive en lugares muy comunes. Y la Iglesia a veces hemos querido huir de esos lugares comunes cuando vemos que Jesús acudía a los lugares comunes para ser y hacer Iglesia, para vivir en comunidad, para vivir mancomunadamente. Totalmente. Y para vivir no solo la comunidad, sino la mutualidad. Las iglesias locales, que es una palabra que denostada a veces, pero yo compro iglesia local. Me gusta el local porque me habla de localización, de un lugar concreto, compartido. Un contexto concreto. Yo si tuviera una casa de 300 metros cuadrados, hagamos iglesia, ¿no? Y de hecho la hago en un sentido. Hay una expresión de iglesia local en mi comunidad, en mi casa. Pero creo mucho, ¿no?, en el hecho de vivamos de manera mancomunada, de manera mutua, de manera viéndonos, ¿no? Viéndonos las caras, los rostros en torno a una mesa, que es donde se tienen las conversaciones más interesantes. De hecho, como cultura también, nosotros que somos mediterráneos, o sea, es algo que está súper inserto en nuestra identidad cultural y que es triste también que como iglesia no lo explotemos, ¿no? Porque yo creo que es algo que... Sí, exacto. Métodos de evangelización, ¿no? Se habla de métodos, se escriben libros. Métodos de evangelización. Digo, tío, invita a la gente a tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que un no creyente te invitó a su casa a cenar? Cuéntame. ¿Cuándo fue la última vez que comiste con alguien y hablaste en torno, o lo invitaste a tu casa para, oye, hablemos y comparte y mira? O de la manera que se haga en tu cultura. En tu cultura, decir, sí. Aquí, claro, aquí lo que pasa es que comemos para todo. Eso es, Quedamos o para un café o vamos a un bar. O sea, aquí... Un bar, ¿no? Una paella, dale. Exactamente. Entonces, yo en mi comunidad en Valencia es que hacemos eso. Nosotros varios domingos al mes, lo que pasa es que al final terminamos comiendo siempre, pero el segundo domingo de mes hacemos paella para todo el mundo. La gente viene a comer, pero cuando no, oye, invitémonos a comer. Mi iglesia, de hecho, decía Alan Hirsch que nosotros construimos el edificio luego nos construye a nosotros, ¿no? O sea, qué importante es también ser conscientes de en qué lugar somos seres espaciales. Entonces, en nuestra comunidad, en Valencia, nosotros funcionamos en mesas. La comunidad es todo en mesas, nos sentamos, lo hacemos dialogado, puede haber una proclamación, puede haber una enseñanza, pero luego o nos dividimos o lo hacemos al revés o tal, y eso comunica algo al que llega y quiere formar parte. Pero yo creo mucho en el forma parte de esta comunidad verdadera y experimenta y luego, oye, báilalo, o sea, sumérgete en ella y, oye, descubre aquí qué pasa, ¿no? Y luego tiras a hacer un concierto y te gastas un dineral y a lo mejor a esa persona no le llega nada, porque pensamos que a más ruido va a ser más significativo. Y hoy en día las nuevas generaciones ya no se sorprenden de eso. Hoy en día los youtubers más cutres que no tienen ni guión ni tienen nada, tío. Tienen millones de seguidores. Son los que triunfan. Sin guión, sin producción, con una luz súper chunga. ¿Por qué? Porque saben a verdad, que luego son terribles. Autenticidad. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, quizá este sería ese pequeño salto cuántico de lo que hablábamos de la comida, ¿no? Sí. Y al final, cuidado, no. La casa, ¿no? Al final tú puedes ir a muchos conciertos, pero luego tú tienes un papá o una mamá, papá y mamá, unos hermanos, y eso es lo que al final termina afectando más. El contexto cercano de la mesa, lo que has comido. Es lo que queda al final del camino, ¿no? ¿Por qué como iglesia no lo estamos haciendo? Sería una pregunta. Muy bueno. Bueno. ¿Qué un último tema? Sí, dale. A ver. El 0, ¿ese cuál sería? ¿El 10? El 10. ¡Guau! El 10 es potente. Sí, señor. El 10. Dale. Diálogo LGTBIQ+. Muy bien. Inclusión y acogida en la iglesia. Muy bien. Mira, en este tema, como sexólogo o estudiante de sexología o tal, tengo mucho que decir, mucho. Me gustaría poder decir mucho, ¿no? Creo que es importante, en primer lugar, hacer una diferencia que puede ser dolorosa, pero para mí es importante meter bisturí ahí. Y una cosa es el movimiento LGTBIQ+, del que doy fe que no todo el mundo que nosotros llamaríamos LGTBIQ+, suscriben. Y otra cosa son las personas que, como tú y como yo, desde mi cosmovisión cristiana considero que están rotas, como yo, que su expresión sexual, como la mía, está rota, de alguna o de otra manera, yo no entro ahí, y que hay gracia para cualquier lugar desde el que partas para conocer a Jesús y que Él te restaure. Si pudo conmigo y con mi sexualidad rota o distorsionada, creo que puede con la de
cualquiera que quiera tener una relación significativa con Jesús de Nazaret y descubrir que el sentido de su existencia y de su identidad está puesta en Él y en lo que Él dice de quién soy yo, no tanto de lo que yo pueda entender, sentir o creer que soy. Diría que es como un primer nivel de acercamiento, ¿no?, a este tema, y me parece que es fundamental que empecemos por ahí. O sea, creo que esa es la piedra, ¿no?, sobre la que poder construir cualquier tipo de cosa que digamos al respecto de este o cualquier otro tema. Exacto. Es ahí, ¿no? Partamos de la gracia, partamos de la convicción de que todos estamos rotos. Sí. Y que por lo tanto todos estamos en un proceso de transformación a muchos niveles, ¿no? Exactamente. Eso para empezar. Eso No sé si quieres decir algo, sí. si me quieres tirar de la... Pero claro, yo es que aquí... Te quiero tirar, pero... Claro, o sea, me parece importante empezar a hablar de esto, ¿no? O sea, la inclusión y la acogida en las comunidades cristianas es un aspecto irrenunciable, a mi juicio. Correcto. Es decir, la inclusión y la acogida son criterios ya de entrada en alguien que dice ser seguidora de Jesús, ¿no? Es correcto. Pienso siempre en esa frase de Juan, ¿no? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Parece tremendo. Sí. ¿Qué más te puede decir eso? O sea, ¿qué más grupo social te puede decir al que a mí viene yo no le echo fuera? Sí, sin condiciones, es muy fuerte, ¿no? Y creo que integrar eso no tiene por qué ser de este tema. O sea, hablemos del tema que hablemos, eso por delante, ¿no? Esa premisa por delante. Mira, puertas abiertas, ¿no? Usemos las parábolas para entender lo complejo, ¿no? Como hacía Jesús. Cada persona es un universo. Es una realidad única e irrepetible. Cada ser humano. Yo esto lo creo desde lo más profundo de mi ser. Yo con este tema intento ser muy preciso con mis palabras, porque es un tema a flor de piel, politizado, politizándose en todo el espectro. Sí. ¿Vale? Y un tema que en las iglesias también causa mucha Un tema polémica. que en las iglesias causa polémica, pero en la cancelación también. Pero en la sociedad también. Y también en la sociedad, sí. Y hay muchos componentes en la mesa, porque hoy en día en nuestro país estamos viviendo una ruptura, a mi juicio, tremenda dentro del propio movimiento feminista. O sea, hay feminismos que se están polarizando entre ellos. Se está viendo una crisis interna en el propio movimiento feminista. Sí, o distintas expresiones feministas debido justamente a esto. Entonces es un barro muy embarrado. Ahora, yo por eso he decidido, y aquí es donde voy con las parábolas, yo no quiero hablar de los derechos de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los herodianos, ni de los celotes. Yo no he venido a defenderles a ellos, ni lo voy a hacer, porque ellos no son fariseos, saduceos, ni herodianos, ni esenios, ni celotes, ni samaritanos. Yo he venido a por la mujer samaritana, a por Pablo el fariseo, a por Simón el celote, a por quizá un Juan Bautista medio esenio. Hombres y mujeres con nombre propio, ¿no? Hombres y mujeres con nombre y apellidos. Y no es un colectivo lo que se salva, es una persona que puede sentirse parte de o no parte de, pero es que la identidad del ser humano, insisto, no es ser español o ser hombre o ser mujer o ser esclavo o ser libre o ser judío o ser gentil, sino que todos somos uno en Cristo. Yo entiendo que obviamente nos podemos igualar todo, o sí, es que no lo sé, porque... Si me dejas, doy un... Dame, retuerce. Sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, me parece fundamental ese acercamiento personalizado. De hecho, creo que un gran problema es que muchas veces este tema se aborda en lo abstracto. Claro, no desde el dolor o desde el sufrimiento, el pecado. Sí, se habla, pues eso, en este caso, la homosexualidad, ¿no? Así en abstracto, sin nombres concretos, sin historias concretas. Y qué gran peligro hacer teoría sobre seres humanos, dejando fuera a los seres humanos, ¿no? Correcto. Ahí hay una frase de Dionisio Bailer, citando otra vez, este menonita, ¿no?, de Burgos. Él decía, de cara a cuando hacemos una interpretación bíblica, él decía, siempre tenemos que tener en cuenta, a la hora de interpretar la Biblia y querer ofrecer una interpretación como legítima, siempre hemos de tener en cuenta la realidad de las personas afectadas por esa interpretación. Sí, una teología de rostro. Especialmente las más vulnerables. Y me parece algo súper importante partir de lo que has dicho, ¿no? De personas concretas con un nombre concreto. Sí. Pero también es verdad que
imagínate que cambiáramos de tema y estuvimos hablando, como tú has dicho, de esclavos, ¿no? De la esclavitud. De la esclavitud, Ajá. una realidad que tuvimos en este mundo hasta no hace tanto, hasta el siglo XIX, Ok. como una normalidad. Ajá. Claro, si yo dijera, a mí no me interesa, ¿no?, defender los derechos de los esclavos negros, a mí me interesa defender a Pepito, Menganito, ¿no? Ujú. Claro, ¿hasta qué punto, no? Eso también nos causa cierta Sí. incomodidad, ¿no? Porque hubo personas que tuvieron que defender los derechos de todos los esclavos, ¿no? Y defender que había una realidad que no estaba bien, ¿no?, en la sociedad. Estoy buscando algo, ¿eh? No te creas Sí, que sí, está aquí la gente viendo que no estoy pasando de ti, que estoy buscando busca. un autor. Pero bueno, no lo encuentro. Sigue, te estoy escuchando. Claro, hoy en día nos sentimos muy orgullosos de esos creyentes abolicionistas, ¿no?, que lucharon contra la esclavitud y liberaron, ¿no?, esa situación. También nos sentimos muy orgullosos de esas primeras feministas que nacen también dentro de contexto creyente, ¿no?, y que reivindican el voto de la mujer, reivindican el papel de la mujer en la sociedad. Pero claro, cuando hablamos del diálogo LGTBIQ, de la homosexualidad, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta ver ese punto de los derechos, también por lo que dices, porque es un tema muy polarizado, politizado, ideologizado, pero no me cabe duda de que temas como la esclavitud o los derechos de las mujeres en su momento también fueron temas polarizados, mediatizados. O sea, que no era fácil abordarlos tampoco sin estar ahí en el... Comprendo. Pisar ahí terreno resbaladizo, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar, ¿no?, en hasta qué punto podemos hacer la vista gorda con este tema. Esto no es como un primer nivel, porque claro, luego hay un segundo nivel en el que tampoco tenemos que entrar ahora, pero es todo el avance que ha habido, a mi opinión, en el conocimiento bíblico de este tema, ¿no? Hasta ahora hemos dado por hecho durante siglos y siglos de historia de la Iglesia que la Biblia condena la homosexualidad. Ha sido algo que hemos dado por hecho y en ningún momento hemos puesto en duda. Claro, hay que reconocer que hoy día esto no está tan claro. O sea, no hay certezas tampoco hacia otras hipótesis, otras lecturas, pero ha habido biblistas, cada vez más, ¿no?, que ponen en cuestión que lo que nosotros estamos llamando homosexualidad realmente sea eso, ¿no? En el texto bíblico. Y vemos que todo es mucho más complejo. Y a mi juicio, esto hablo de manera personal, ¿no?, como Joseba, yo no tengo nada claro que la Biblia condene lo que hoy conocemos como homosexualidad, no lo tengo nada claro. Y esto lo digo con la mano en el corazón, ¿no?, y con la honestidad intelectual. Yo no tengo eso tan claro. Lo que me da miedo es que parece que no podemos ni abrir el debate, ¿no?, sin ponernos nerviosos, sin sentirnos atacados, sin tachar, con sin fantasmas tachar al por otro todas partes. de falso profeta, de hereje, y qué pena, ¿no?, que no podamos abordar esta conversación tranquilamente, ¿no? Sí, bueno, has tocado como 3 puntos que para mí son importantes. El primero es que, honestamente, yo le he dado muchas vueltas, ¿no? Y cuando hablabas de la esclavitud y demás, para mí no es homologable. Es decir, no es lo mismo un constructo llamado LGTBIQ+, que depende de, también entra aquí entonces la políticas identitarias. No es lo mismo una percepción y autopercepción, por muy honesta que sea, y como psicólogo no te tendría que hablar de historia de la psicología, historia de la sexología del siglo XX, y cómo esta también se ve afectada por la política y por la realidad que a veces queremos imponer en este mundo de show business. Entonces, no está tan claro. Es más complejo. Es más complejo que hablar de esclavitud o de mujer o de... Totalmente. Entonces, eso por ahí. Entonces, yo sí creo que la prudencia, no el temor, pero sí la prudencia debe imponerse en el diálogo. Es decir, seamos prudentes y hablemos y en qué medida nos están dando las normas del juego para jugar. Y digo, no, estas no son las normas del juego. Yo no necesito... O sea, no es comparable a muchos niveles. Además, mucha gente no necesariamente cristiana te diría que en algunas cuestiones hay incluso un victimismo que va más allá de simplemente una especie de proclamación de derechos. Y esta es la gran discusión que está hoy en día en el feminismo. O sea, no estoy hablando de la Iglesia, sino que dentro del propio movimiento se han dado cuenta del tiro al pie que a veces se han pegado con algunas leyes. Y el favoritismo que supone el suscribir un relato X de una persona que es validísimo lo que esa persona pueda estar percibiendo acerca de sí misma, pero también es validísimo que yo pueda hacer un diagnóstico
y que diga, no tengo por qué bailarte el agua necesariamente y pegarme un tiro en la cabeza porque tú dices esto que es así. Porque entonces la subjetividad se impera. Entonces, no creo que sea homologable, punto uno, ¿vale? Entonces, eso para empezar. Pero bueno, sigo reflexionando en torno a eso. Punto 2. A mi juicio, claro, este punto 2 no sé si habría que ponerlo en el punto 3, pero lo digo y luego lo intentamos resolver en el 3 y sé que se ha pasado el tiempo, pero me parece un tema del que poco se habla y que creo que es importante que se hable con calma y con tranquilidad. Una de las carencias que como iglesia estamos teniendo es héroes. Me explico. Yo, por mucho que yo quisiera hablar de cómo la gracia de Dios y Jesús me da identidad en medio de mis realidades y puedo empatizar con todo el mundo, que le pasa cualquier cosa en cualquier circunstancia del mundo entero, estoy limitado por mi experiencia y la autoridad con la que puedo hablar es relativa a, pues sí, a la palabra de Dios, pero también a lo que uno es. Quiero decirte, no es lo mismo que una mujer hable de, yo qué sé, del embarazo y de muchas cosas que implican el embarazo que lo hable yo por mucho que haya estudiado una carrera, porque será oída, ¿por qué? Porque su experiencia vital tiene... Vale. Entonces, en la iglesia hacen falta héroes que tengan la atracción sexual que tengan y que afirmen dónde está puesta su identidad y que vivan la fe con sus luchas, con sus fracasos y sus éxitos como los míos. Ni más ni menos. Y experimentemos la gracia de Dios. Yo conozco algunos héroes, estaba buscando algunos que pensaba que seguía en Twitter, pero no sé por qué, ya no, creo que le sigo, pero no lo he encontrado. Y gente que esta es desde mi lugar, con la Biblia en la mano, entiendas eso como pueda, ellos han dicho, hey, bueno, voy a experimentar la gracia de Dios desde aquí. Y tengo héroes de la fe, predicadores, predicadoras, que también están escribiendo hoy, no son teología de hace 100 años, son teólogos de hoy, que creen que la atracción hacia el mismo sexo, de la misma manera que la atracción hacia el sexo diferente de más de una persona también es una ruptura, y no es ni mejor ni peor, es una ruptura, y lo suscriben y quieren experimentar la gracia desde ese lugar y lo hacen. Pero no hay voces españolas que hagan eso. Hoy en día, yo no conozco gente. Conozco gente, amigos míos, ya, pero no se han convertido en una voz que digas, voy a sentarme a decir las cosas. A sentarme en el sentido de los maestros. Se sentó, ¿no? Y habló. Y que se pueda normalizar el testimonio desde esos lugares. ¿Vale? No existe. Entonces, como no existe, la iglesia está jugando en desventaja. Bien. Ese era el punto 2, es decir, héroes. Y creo que esas voces son las que tienen que ser escuchadas. Esas son las voces que tienen que escuchar. O sea, Martin Luther King, hazme entender, Martin Luther King tenía que ser negro. Eso es, no podía ser... Si hubiera sido blanco, pues claro, sí, es lo mismo, pero no hubiera movilizado, no hubiera inspirado. Estoy totalmente de acuerdo contigo ahí, sí. Entonces, ahora, el punto 3, que tenía que ver con el punto 2, es claro, si creemos entonces que las categorías que aparecen en la escritura no corresponden a lo que hoy entendemos por atracción hacia el mismo sexo, pero claro, que es un tema. Es un temazo, o sea, ahí no vamos a entrar ahora, pero ya no hemos entrado en transexualidad, no hemos entrado... Sí. Ahora, yo he leído los libros, porque los tengo, porque es lo que a mí me mola como psicólogo, es meterme al trapo ahí. Y honestamente también, a mí no me han terminado de convencer. Yo he llegado a Romanos, a Corinto, a las ciudades de Roma y de Corinto, y veo... incluso en los evangelios, en un sentido profundo, la no pronunciación del tema. Bueno, tengo mis teorías y mis tesis. Lo que quiero decir es que yo no soy un gran teólogo de tal, pero hay grandes teólogos que siguen diciendo, oye, vamos a ver. Ahora, estoy de acuerdo contigo en que la iglesia nos hemos equivocado en el abordaje de este tema. Y por otro lado, yo sí que pienso, esta es mi opinión personal, que si el punto 1 tiene cierta luz de verdad, el hecho de cuidado, que no te marquen la agenda, es decir, cuidado que esta categoría es homologable, pues vale, pero o no, es que habría que estudiarlo, punto 1. El punto 2, héroes, y el punto 3, vamos a ver, la Biblia dice, también la Biblia dice, pecamos mucho de lo que la Biblia dice, deja de decir todos. Por todos lados. Por todos lados. Entonces, 1, 2 y 3, yo cuando veo el percal digo, vamos a ver, sigamos haciendo iglesia,
encontrémonos con lo que me tenga que encontrar. Cuando me encuentre con una situación donde me vea con un rostro y tal, jugaremos a orar y a ver y a ir a la palabra y a en comunidad acercarnos y ver qué ocurre, ¿no? Porque yo no me siento con la capacidad, y esta es la realidad, yo no me siento con la capacidad hoy de decir ¡catapum! Sí, de sentar cátedra al respecto. De sentar cátedra. Ahora, bueno, en el sentido este que te estoy hablando. Es decir, ahora, yo sí creo que la ruptura, que el pecado, es algo que nos afecta absolutamente a todos y que el ser humano, de manera natural, tiende hablo de mí, a liarla, ¿vale? Y esto sí lo creo desde un lugar, espero, sano. La humanidad jamás en la historia, jamás en la historia, ha experimentado tanto con esta apertura de lo sexual. No, ya no estoy hablando de atracción hacia el mismo sexo, sino estoy hablando de la caja de Pandora. Jamás en la historia ha hecho este experimento social de abrir la eroticidad como un fin, como un siento, luego existo, tan bestia. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias sociales de eso. Ya las estamos medio viendo. Y yo no soy catastrofista, nada de esto. Pero, en fin, psicólogos, agarraos los pantalones. Vamos a ver cuál es la sociedad que nos vamos a encontrar dentro de 20 años y cómo vamos a tener que abordar el Evangelio a una sociedad donde la gran revolución que supuso la Iglesia en torno al concepto familia, hoy en día está deshaciéndose. Y los peores parados serán los de siempre, los más vulnerables. Pero bueno, claro, este tema requeriría un podcast brutal. Me encanta el tema, ¿eh? Sí. Y yo intento ser preciso porque terminaría diciendo con esto. Que no me marquen la agenda. O sea, de verdad, tío, yo... no. Jesús no se pronunció de todo lo que le decían que tenía que pronunciarse, porque no era... y la gente estaba esperando que él se pronunciase. Que él se pronunciase por los reyes. Y Jesús dijo, bueno, yo me pronunciaré cuando me dé la gana a mí y moriré por todos. En fin, perdóname que te haya... Es mucho rato con ese tema, pero es un tema que me gusta mucho y del que creo que se habla poco. Merece la pena, porque yo creo que es importante y te agradezco el que hayas querido también tocarlo, porque creo que tenemos que atrevernos a hacerlo. Sí, creo que el primer paso está ahí. ¿Sabes qué pasa? Te cuento una anécdota. Yo estuve en un intento, ¿no? de conferencia donde ponerse de acuerdo. Y yo hablaba algo parecido a esto, ¿no? Y yo, digamos que yo comencé mi pequeña... Yo tenía que representar a los jóvenes en esa conferencia a nivel nacional y tal. Y yo dije, mira, yo suscribo la ética cristiana, digamos, tradicional. Dije, así empiezo, ¿vale? Como para... O sea... Voy por aquí. Sí, digo, mira, yo estoy esto. Sí. Pero luego dije lo que te estoy diciendo ahora. Y dije, hay que volver a Jesús, hay que reflexionar, hay que repensar, hay que... Y, tío, me encontré con fuego amigo. Y del bueno, seguramente. Y yo salí, tío, desangelado. Porque dije, o sea, tío... O sea, y yo empecé diciendo, hey, o sea... Sí, afirmé una posición ética y tal, y lo dije como psicólogo y como hijo de Dios, creo esto, esta es mi opinión. Pero, y dije, pum, pero yo, comunidad, diálogo, reflexión, acogida. Y te cayeron. Y luego la paradoja, bueno, que si me cayeron, me dijeron de que yo era, imagínate, todo. Digo, pero ¿he dejado de decir algo? No dejé de decir nada, Joseba. Qué triste. Y esto es lo último que termino diciendo. Y lo estoy compartiendo en mi iglesia. En Primera de Juan aparece esta tensión y es paradójico. Sí, la iglesia es la comunidad más inclusiva que existe, pero también es la más exclusiva. Hay piedra de toque, hay un Jesús, hay una encarnación de Jesús hecho hombre, XY. Y se quería contextualizar, podría haber sido, querido, el Cristo de la gloria es XY. ¿Y qué significa eso? No lo sé, pero hay una encarnación y hay una piedra de toque a mi juicio y es la más inclusiva.
pero en el nombre de Jesús. Y ese nombre de Jesús es una cosa muy gorda, que hay que tomarse muy en serio. El amor está lleno de contenido y de verdad. Y la verdad tiene que estar llena de amor y de compasión y misericordia. Y hay que romperse el corazón, hay que desgarrarse. Y lo que tú decías, no me pidas ceder. No puedo. En mi caso. En tu caso. Y en esas estoy, tío. En esa paradoja vital también. Te agradezco que abras así tu corazón en este sentido. Yo creo que es un tema que hay que tratar con mucha calma. En algún momento nos gustaría poder tratarlo también en el podcast, en Paradoxa, poder hacer una serie sobre el tema y ver también esa paradoja que hay ahí. Pero creo que hay que empezar hablando de ello. Es muy necesario. Sí, porque lo que no se habla se convierte en tabú, se teme, y entonces nos convertimos en gente torpe a la hora de abordarlo. Y yo me siento, honestamente, cómodo en este sentido cuando dialogo con X personas y desde el lugar y intento, o sea, y no veo que sea algo tan terrible. No sé si me hago entender, porque lo hemos convertido, se ha demonizado. Es que sí. Entonces, para mí es muy peligroso hacer eso en cualquier ámbito. El fundamento de tu fe no está ahí. Exacto. Tu fe no descansa en cuál es tu postura al respecto de este tema. Exacto, sí. Yo no sé si te van a hacer un examen teológico en el cielo. Oye, tío, tú... No sé. La verdad es que ha sido un placer poder compartir estos temas que han salido... Al azar, sí, la culpa es del azar. ¿Del azar, de la providencia? No lo sé. Si alguien se queja... A toro pasado, siempre providencia. Siempre, exactamente. Pienso yo, ¿no? Como que... Bueno, igual en ese momento es azar, pero luego el Señor escribe recto en renglones torcidos. Qué bueno. Me gustaría terminar. Tengo una frase aquí de The Last, del libro que... Eduardo. Sí, del libro de... Dios es Jesús de Nazaret. Del prólogo, que me encanta. Y me la traigo aquí, digo, esto como colofón final. Porque, bueno, un poco lo que hemos intentado hacer es sacar temas que sean de alguna manera relevantes para la fe del siglo XXI, ¿no? Para los creyentes del siglo XXI. Y creo que esta frase también nos invita a esta exploración de la que estamos hablando, ¿no? Desde la paradoja. Dice aquí los cristianos, con frecuencia, nos volvemos animales domésticos, mansos, rumiantes, amigos de los mismos caminos que a las mismas horas andan hacia los mismos destinos. Sí. No tenemos ninguna intención de abrirnos a nuevos caminos peligrosos y provocativos que puedan acabar desafiando y denunciando nuestras acomodadas convicciones. Preferimos no arriesgar yendo más allá de lo seguro y conocido, no sea que aparezcan dragones que exijan un precio demasiado alto. Qué grande. ¿Eso quién lo escribió? ¿Ese prólogo es de Las? El que escribe bien, ¿eh? Tiene muy buena pluma. Buena pluma. Perdóname que termine yo con esto. Mi comunidad cristiana se llama Valentia, ¿no? Y hay que recorrer esos caminos, ¿no? Y asumir riesgos en el nombre de Jesús. A riesgo de equivocarse y si nos equivocamos, pues pedimos perdón. Perdón, pero lo pensamos desde la luz que tenemos de parte de Dios y la misión que nos llama, ¿no? Y nos la jugamos en ese sentido. Totalmente. En parte conocemos, ¿no? Decimos. Es. Así que sí, en eso estamos abriendo. Hay que abrir brecha, dicen los pentecostales. Vamos a abrir brecha, estar en la brecha. Abrir caminos, caminos y lo que sí es ábrelos. No coméntalos. Hoy en día hay muchos comentaristas. El comentarista comenta y se cree con un... Y claro, vale. Y la Torre de Saruman es un lugar muy alto desde el que ver las cosas. Muy cómodo hablar desde ahí también, ¿no? Sí, pero vete al barro y vete ahí. Eso es. Y desde ahí haz teología y pastoral y trata con el chaval que mañana te está contando los problemas y con el matrimonio que está a punto de separarse y con la chica que tiene problemas de alimentación y con el chaval que tiene problemas de autoestima. Y ahí nace la buena teología. De ahí nace la teología y aquel que está adicto. Ay, querido. Y a partir de ahí, si quieres, hablemos y bebamos y comamos y disfrutemos y hagamos teología. Pero desde ese lugar, que es un lugar muy sanador. Totalmente. Pues muchas gracias, Alex, por haberte abierto a este espacio de Paradoxa. Ojalá sea también una de muchas. Me ha encantado hablar contigo, la verdad. Sí, bueno, mi casa es la casa de Paradoxa. Estoy feliz. Muchas gracias. Estaba el otro día, tío, es que estaba pensando anoche, digo, ostras, este chaval tiene 10 años, 9 años menos que yo, digamos, vas a cumplir 29. Voy a cumplir 29, sí. Tienes 9 años menos que yo. O 10 casi. Sí. Y ya siento que es otro paso en la evolución, la digievolución, ¿no? Entonces, es como decir, oye, creo que la gente que viene detrás de nosotros, no porque estés más atrás, sino, entiéndeme, por edad, tenéis una responsabilidad tremenda. Yo la tengo, yo me siento empezando. Yo soy pastor de hace muy poquito, pero seguimos
confiando en que el mismo Espíritu Santo que me inspira a mí y me inspiró a mis padres, inspirará a nuestros hermanos pequeños y a nuestros hijos para ser iglesia y para ser fieles a la paradoja, fíjate. Entonces, que el Señor nos ayude. Amén, hermano. Un saludo también a Lain, que no ha podido estar con Alain, nosotros. un saludo, tío, te hemos echado un montón de menos. Eso es. Y Andresito. Andresito, te echa mucho de menos, Quizás Andrés. algún día vamos a hacer aquí una... Sí, un crossover así, a crossover cuatro. A Sí, cuatro, estará aquí. bien, ¿eh? Sí, pero luego con irnos a comer y Por irnos supuesto. a hacer algo bueno. Sí, Por claro que supuesto. sí, eso sería... Queda ahí pendiente. Queda pendiente, Un sí, futuro. señor.